por estar ahí. Y ahora estamos con Eduardo Herrera Velarde, que es director de la Asociación Anticorrupción Cuscachay. Además es alguien que ha estudiado muy de cerca por qué las personas son corruptas en el Perú a través de 2 libros. Vamos a ver qué nos cuenta al respecto. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Cuscachay, hablemos un poco de Cuscachay. ¿Esta asociación exactamente a qué se dedica? ¿Cómo es que lucha contra la corrupción? Bueno, Cuscachay es una asociación compuesta por personas profesionales que tiende a hacer proyectos frontales de lucha contra la corrupción. Creo que es importante el diagnóstico, el estudio, el análisis, y creo también que es importante pasar a proyectos mucho más frontales, en defecto de que a veces no se puede o que no existe una estrategia anticorrupción. Entonces nosotros tratamos de hacer proyectos de ese tipo, ¿no? Inicialmente comenzamos con un proyecto de investigación de los candidatos en las regiones, en las pasadas elecciones. Recorrimos 14 regiones del país, mostrando a todas las personas los antecedentes, los candidatos, en una campaña pues, que no tuvo precedentes antes, ¿no? Y, claro. Bueno, fatalmente los resultados no fueron los mejores. Esto hay que continuarlo, y en eso estamos ahora. O sea, a pesar de que ustedes promueven la transparencia sobre quienes quieren ingresar al gobierno o a cargos de poder y aparecen seguramente distorsiones, la gente los elige. Sí. Lamentablemente hay incluso autoridades que están con situaciones en litigio y ahí están. ¿Hay una normalización, una tolerancia en el Perú respecto de la corrupción? Sí, sin duda alguna. Yo creo que también hay sobre todo un decaimiento y una falta de esperanza en el peruano, que ve el entorno y dice, esto no lo cambia nadie, entonces tengo que acomodarme a una realidad. Y esto lo que genera es una situación trágica en la cual nosotros somos parte del problema. Y la única persona que puede cambiar esto somos nosotros mismos. Entonces es un círculo vicioso. Pero a veces el sistema, porque también hemos escuchado que la corrupción, se dice, ¿no? Es un problema estructural porque parece que todo estuviera hecho para que tú te caigas y obviamente pises el palito, como dicen. En este libro, Papelito Manda, ¿a qué evidencias llegas? O sea, la burocracia del papel es también corrupción. No, yo hablo más que eso en de Corrupción S.A., que es el segundo libro que he sacado, que va más por la solución. Y lo que planteamos es básicamente una solución en tres ejes. Número 1, la necesidad de normas legales preventivas. Tenemos muchas normas legales punitivas, sancionadoras, que hablan, y eso se ve en otros ámbitos de la realidad. Claro. Violencia familiar, violación sexual, lo que se hace es subir la pena y no hay. Segundo, enforcement, o sea, que la norma se aplique. Claro. En el país se emite una norma legal cada 6 minutos. ¿Cada 6 minutos? Cada 6 minutos. ¡Qué bárbaro! Es una estadística de Gaceta Jurídica del 2014. Entonces, una persona para conocer la norma legal pues necesita un estudio de abogados al costado. Y no se cumple. Claro. Y lo tercero es la educación. La educación no solamente a los niños y a los jóvenes, porque ese es el pretexto. Los adultos siempre decimos los niños y los jóvenes que se eduquen. Pero cuando el niño o el joven salta a ser adulto, se contamina con nuestro ejemplo. Claro. Ahora, eso que suena bien, vayamos a trasladarlo al Parlamento. ¿Por qué el Congreso es tan corrupto? Ya sabemos que hay un problema de baja calidad en los representantes, pero también parece que hay prácticas que están normalizadas allí y que obviamente parece al ingresar ya están como establecidas, que tienes que extraer un parte de los honorarios y con eso haces lo que quieras. En fin, contratas a gente que no está dentro del marco de la meritocracia. ¿Por qué lamentablemente se da todo esto en ese ámbito, que es un poder, el primer poder del Estado? Yo creo que la corrupción nunca es un problema. La corrupción es un síntoma de un problema que está detrás. Y el problema es el financiamiento de las campañas y los partidos políticos. O sea, es un tema de la calidad otra vez de los representantes o cómo llegan. O cómo llegan y a quién se elige. A quién seleccionan los partidos como su candidato. ¿A quién? Al que tiene plata o popularidad. Y cómo se financian estos candidatos con inversionistas. Con gente que le da plata y después tiene que recuperarse el dinero. Y eso lo hemos visto en todos los casos. Entonces, ¿qué hablamos de inversión, rentabilidad? Hablamos de un negocio. Claro. Y la política se ha convertido en eso. Amén de que no existe tampoco una conciencia real del poder. Yo creo que en el Perú nos hemos vuelto cortesanos.
o somos cortesanos porque seguimos viendo una época de caciques, de señores Claro. feudales. Y estar buscando estar cerca del poder para sacar una tajada. Pero digamos, eso son la corrupción en los grandes niveles. Ahora hablemos de los ciudadanos. ¿Tú dirías que los peruanos de a pie también son corruptos? Porque a veces aparecen estas historias que son en verdad pues elogiables, plausibles, de personas que encontraron una billetera, la encontraron, en fin, o esos pequeños detalles que nos hablan de gente que en verdad pues sí tiene un poco de, no sé, de honor, ¿no? Claro. ¿El peruano es, tú dirías, corrupto así, el de a pie, las personas comunes y silvestres? ¿O estamos hablando de una corrupción más estructural, que trabaja en función ya a bandas delincuenciales? Sí, yo creo que el entorno es el que produce los incentivos para que una persona se comporte de determinada manera. En otras palabras, no nacemos corruptos. El entorno nos empuja y termina siendo la corrupción una ventaja competitiva. A ver, ¿cómo es eso que la corrupción termina siendo una Porque ventaja claro, competitiva? en un país donde la moto tiene que ir por la vía pública y para llegar más rápido sube la vereda y corre, es una ventaja ser corrupto. Wow. Porque llega a tiempo. O sea, suena horrible. Es un negocio bueno. Sí, claro. Paga la corrupción. Sale a cuenta ser Lamentable, corrupto en sale a este país. cuenta. Qué Y lo terrible. contrario, no. Entonces tenemos que usualmente las personas que intentamos cumplir la ley somos los bobos del paseo. Y estigmatizados y no recompensados. Yo creo que la masa crítica que tiene que haber en el Perú es esa, de las personas que queremos cambiar este país, que tenemos la convicción de que tenemos que persistir por una nueva forma de actuar. Es difícil eso, Eduardo, que dices, además medio desesperanzador, porque si en verdad ser corrupto es una ventaja competitiva, es como que tenemos que crear un incentivo mucho más grande para que gane a este. Sí. ¿Eso es posible? Es Porque posible. ya me estoy asustando. No, es totalmente posible. ¿Y Es en qué totalmente consiste? posible. ¿Cuál es ese incentivo mayor que te diga lo que has dicho? No vale la pena subirse a la vereda y seguir haciendo tu cola aunque te digan que eres un tonto. Sí, claro. Que la ley se cumpla. Es una fórmula muy simple. Y la ley que se cumpla no al estilo de algunos tiranos bárbaros que te van corto pues... la mano, o que la metemos a letra, todos León. a la cárcel, ¿no? Eso nace por un sentido de ajusticiamiento, que no es lo mismo el sentido de justicia. La justicia tiene que ser equilibrada, no puede ser una justicia salvaje. Que la ley se cumpla. En el país existen muchas normas legales que nos hablan que las motos no pueden ir por la vereda, es un tema de sentido común. Sin embargo, lo permitimos. ¿Y por qué lo permitimos? Porque hemos dicho, bueno, está bien, ya nadie lo va a cambiar. Yo creo que, por ejemplo, ponerse en la vereda delante de una moto y empezar a obstruir el paso, cosa que hacemos muchos, empieza a generar un cambio de conducta. Y las personas ven, esto no se puede hacer, por sanción legal o por roche, porque el roche es un gran catalizador. Claro, y la sanción social que tú manifiestas, hay una serie de prácticas muy interesantes de economía del comportamiento, en fin. Ustedes van a empezar a generar ese tipo de situaciones porque ahí es donde vamos más a la parte inconsciente, porque Sí. uno dice, como bien planteas, no está bien, pero lo tengo que hacer porque no hay otra forma. Sí, claro. Es que yo creo que tenemos que ir a esa economía conductual, ¿no? De cambiar el patrón de comportamiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora, por ejemplo? Estamos haciendo un proyecto de lucha contra la extorsión municipal. La extorsión. Ya. Porque hay muchos distritos y muchos comerciantes que son extorsionados por muchos municipios. Y lo digo con esas palabras Por municipios. totales. Sí, A ver, claro. ¿y tú tienes evidencia? O sea, hay Claro, números. claro, sí, tenemos el caso de Green en Miraflores, que lo hemos defendido nosotros, cuando se le pide a una empresa una donación para poder seguir operando en este tipo de casos. Sí, estamos combatiendo ese tipo de casos y muchas personas se acercan a nosotros, hay mucho temor y lo que tenemos que hacer es estigmatizar el mal comportamiento, que sea señalado, que sea resaltado para que en esta especie de roche o de reproche social termine pues cambiándose el comportamiento. No hace falta una norma legal solamente. Claro, claro. Hace falta un cambio de conducta. Pero suena casi imposible, ¿no? Porque en verdad, ¿cuántos años van a pasar para que eventualmente sintamos vergüenza de eso? ¿Tú tienes algún dato de esto? En efecto, hay sociedades que son más corruptas, menos corruptas, pero ¿hay posibilidad de poder Sí. llegar a algún caso de éxito de un país que fue muy corrupto y de pronto ya ahora se ha convertido en algo formal? Hong Kong. A ver. Hong Kong, antes de la entrega a China, cuando era territorio británico, aplicó este plan que Ajá. te digo de Tridente, ¿no? El que Ya. hablé al inicio. Y era una sociedad muy parecida en lo social y en lo económico con Perú. Y cambió básicamente la corrupción y la redujo a niveles mínimos. Eso es la demostración. Botswana en África, lo ha hecho La Paz en Bolivia, una aplicación de un plan similar.
Cuando se aplica ese tridente de cosas, está demostrado científicamente que los casos de corrupción menguan o bajan, ¿no? Para recordar, ¿esos 3 elementos cuáles eran? Normas legales. Ya, que tenemos un montón, o sea que de ahí vamos a sí, darle un poco de estamos volumen. sumamente bien equipados, pero Ya. hay que concentrarnos en la prevención. Cómo hacer que no haya la corrupción. Segundo, enforcement, que la norma Que legal se se aplique. ejecuten, claro, Y que para se esto el apliquen. sistema de justicia es crucial. Y lo tercero, la educación. La educación no solamente a los niños y a los jóvenes, sino también a los adultos, sobre todo. ¿Y tú cómo ves la Contraloría para ir cerrando? ¿A ti te parece que está haciendo una buena labor, que tendría que mejorar, que tendría que alguno de estos elementos que estás mencionando también impactarlos? Yo creo que la Contraloría hace buenos esfuerzos, sin embargo, creo que tiene un problema de origen. ¿Y es? Y no es impopular, casi todo lo que digo es popular. Digamos, la Contraloría ve dos cosas, el manejo del dinero y el cumplimiento de las normas y las políticas en el Estado. Y aquí hay un problema, que no es lo mismo corrupción que ineficiencia. Claro. Y la Contraloría ve los dos. Entonces, el primer enfoque está mal. ¿Qué genera cuando se habla de ineficiencia? Parálisis. Los funcionarios no quieren firmar nada, cuando nos vamos al extremo. Y la corrupción es mucho más que la vulneración de normas. Tiene un aspecto psicológico, sociológico, económico. Claro. ¿Y entonces cuál es la fórmula según tú? Esta fórmula que propongo yo, que la han aplicado otros países, es la creación de una comisión independiente anticorrupción. ¿Que sería con participación de la sociedad, algún gremio? Es básicamente crear un ente autónomo Ya. que le haga la competencia y ayude, en el mejor sentido de la palabra, a la Contraloría General de la República. Que es contrario a lo que se quiere crear más burocracia. Sin embargo, creo que estamos en un momento, y la experiencia internacional demuestra que eso tiene éxito. O sea, tiene que ser un organismo público, ¿no? Sí. Podría ser una cosa más bien multiagente, con participación más cívica que pública, porque, Sí. porque siguiendo la misma lógica, si va a estar en el Estado, va a ser como medio, no va a tener muchos incentivos para hacer las cosas. Sí, pero bueno, tenemos que empezar, lo importante es la cabeza, ¿no? La cabeza de esta comisión independiente, tener un directorio que puede ser la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, donde hay Claro. representantes de la sociedad civil, privados, eso tenemos que hacer. ¿Y por qué allí no se puede hacer esto entonces? Porque necesitamos ejecución. El gran problema de la CAN es que no tiene capacidad de ejecución. Hay mucha gente arriba y abajo no hay forma de ejecutar. Ya. Necesitamos ejecución. Pero tal vez habría que hacer algún tipo de convenio Sí, directamente, porque sí. imagínate, vamos a tener un ejército, no sé, no va a ser tan fácil. Sí, o sea, podríamos hacer un directorio de ahí, ayornar esta figura de la CAN a una especie de comisión con lo mejor de la Contraloría, lo mejor de la Procuraduría y meter el tema educativo. Según los estudios que tú has hecho, más o menos en cuánto tiempo una sociedad puede dar visos de que ya no es corrupta. Una generación. Una generación. Sí, claro. Entonces estamos hablando de cuánto, 10 20 años, años, 20 años. 30 años. 30 años. Tendríamos que empezar pronto, ¿no? Porque seguramente esto antes se ha intentado y Sí, seguimos, sí, pero- bueno, el mejor momento para plantar un roble fue hace 20 años. El segundo momento es hoy, ¿no? Tenemos Así que es. empezar. Ujú. Bueno, y en verdad hablar de esto también es parte de la contribución para que justamente seamos Sí. conscientes de eso. Muchas gracias, Eduardo, por haber estado No, con muchas nosotros. gracias a ti. Y ahora vamos a compartir, acompáñame, Eduardo, a algo importante. La semana pasada se celebró el Día de la Contraseña. ¿Qué cosa es la contraseña? Bueno, es ese nombre o ese dato que usted coloca para ingresar a su correo electrónico, para ingresar a ver películas en Internet, a su cuenta de banco. Es fundamental. La contraseña hoy día es casi nuestra identidad. Y obviamente, por eso es que hay que cuidarla y obviamente definirla con ciertos estándares, ya que hemos hablado de calidad de control. Así que vamos a ver este informe breve para entender por qué es importante la contraseña y por qué hay un día de la contraseña. Vamos a verlo. Adelante. Nuestras contraseñas se han vuelto parte de nuestra intimidad. Las usamos diariamente para ingresar a nuestras redes sociales, videojuegos, algún dispositivo tecnológico y también para retirar dinero del banco. Es por eso que desde el 2013, el primer jueves de mayo, se celebra el Día Mundial de la Contraseña, a propuesta de las propias empresas tecnológicas, con el fin de destacar su importancia. Ya en el 2005, el investigador Mark Burnett recomendaba en su libro Perfect Passwords que las personas utilicen contraseñas que sean difíciles de descifrar para otros. ¿Y cómo podemos tener una contraseña más segura?
En primer lugar, debemos utilizar entre 8 a 13 caracteres como mínimo. Combinar las mayúsculas y minúsculas es importante, así como incluir números y símbolos. Lo que no debemos hacer es poner palabras o números fáciles de averiguar, como nuestros nombres y apellidos, los de nuestra mascota o familiares. Tampoco usar nuestras fechas de nacimiento. Expertos también sugieren no utilizar la misma clave para todos los servicios, ni optar por una muy complicada de recordar. Según estudios, las contraseñas más utilizadas en el mundo son passwords 12345, 1111, 0000, entre otras similares. Siguiendo estas recomendaciones, evitaremos que hackers puedan obtener datos personales o que accedan a nuestras cuentas bancarias para apoderarse de nuestro dinero. Hay gente que cree que poner el nombre de un ser querido en la contraseña o incluso alguna fecha recordatoria es una muestra de afecto y cariño. Pues les digo que no. Es muy fácil hackear ese tipo de contraseñas justamente por eso, porque todo el mundo lo hace. Cambie su contraseña, sea más creativo y obviamente también protéjase. Y para cerrar el programa de hoy, como siempre, una imagen que hoy día nos ha llamado la atención es lo que ha pasado en el Cusco. Imagínense, ahí tenemos el antes y el después. Lo que ha pasado hoy día, ha habido una situación muy particular y es que ha nevado en el Cusco. Eso no es el norte, no es el hemisferio norte, no es Europa, es el Cusco. Es un fenómeno muy particular que eventualmente implica que, en efecto, hay fenómenos extraordinarios. Tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con estas lluvias extraordinarias que estamos viviendo. Se ve muy bonito, pero hay que considerar que la helada también va a afectar la economía. Así que si está en el Cusco, un abrazo para usted, abríguese mucho y nos vemos mañana. Si les gustó, como siempre, like, y como siempre, agradecemos también a quien nos ha facilitado esta imagen que está en Twitter, Lin Mora. Un saludo para ti, Lin. Nos vemos mañana. Adiós.